Capítulo 5. Ferrari, Fittipaldi Copersucar, Von Metal, Gilby, Goodyear, Hart, Hesketh, HWM. Ferrari. Esta es una escultura tridimensional del cabalino rampante de Ferrari que hice hace unos años. Es de unos 20 centímetros de alto y basado en su primera versión original de 1929. Como si estuviera proyectándose desde su escudo y a punto de salir de él, galopando. El nacimiento del logo de Ferrari, tal como lo conocemos, tiene su origen un 17 de junio de 1923. Más precisamente en el circuito de Savio, Ravenna, Italia, cuando sobre un Alfa Romeo, la dupla Ferrari-Ramponi vence en dicha prueba. Entre los presentes se encontraba el matrimonio Baracca, padres de Francesco, as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, fallecido casi exactamente 5 años antes. Fue la madre del desaparecido aviador, Paolina Biancoli de Baracca, aquí con su esposo Enrico, quien le propone a Enzo Ferrari que utilice el cavalino que usaba Francesco en su avión, sugiriéndole que le traerá suerte, a lo que Enzo acepta de buen grado. Ahora bien, esta es la historia del nacimiento, aunque aún no había sido efectivo, del logo o el emblema más famoso de la historia del automovilismo deportivo todo. Pero lo importante también es tratar de explicar su origen. Baracca, ex alumno de la Academia Militar de Módena, recibe su licencia de aviador en Francia en el mes de julio de 1912. Ingresa en 1914 al batallón de aviadores de la Quinta y Sexta Escuadrilla. Italia entra en guerra en mayo de 1915. En julio fue asignado a la Octava Escuadrilla piloteando biplazas Nieuport 10. Esta unidad pasa a denominarse Primera Escuadrilla en el mes de diciembre. En 1916 se comienza a utilizar los Nieuport 11 y en abril anota su primer derribo. En noviembre anota la quinta victoria y se convierte en as. Al tiempo ya es conocido como el Caballero del Cielo. Entre finales, principios de 1916-17, Baracca comienza a utilizar el cabalino rampante, el cual tiene su origen en un antiguo regimiento de caballería fundado en el siglo XVII. Como oficial de caballería que se precie de serlo, Baracca era muy avezado en equitación. El original era este, el del Real Regimiento de Caballería de Piemonte, del cual Baracca fue parte en 1910. Antes de dedicarse a la aviación, y en donde se observa en su sector derecho un cabalino rampante de color gris. Los caballos encabritados son muy usuales en la heráldica europea antigua, y también en Italia. El equino en sí es el corsiero napolitano, raza creada en los establos reales del reino de Nápoles hace varios siglos. Raza casi desaparecida, y en tiempos recientes afortunadamente recuperada. En el escudo de la ciudad, del reino y de la provincia de Nápoles, dependiendo de la época, está presente el Corsiero del Sole, el corcel del sol, el cual data del siglo XIII, en este caso su alegoría en negro sobre fondo amarillo. Antes de la unificación de Italia, se utilizaban en unidades de caballería y artillería. Es por esa razón que algunas unidades de estas armas fueron usando escudos que tenían caballos rampantes. Pero retomemos las riendas del cabalino que utilizaba el aviador, el cual en varias fuentes se dice que era rojo sobre un fondo de nube, pero no es así. Siempre fue negro y no siempre tuvo un fondo de nube. Veamos. La primera vez que lo usó fue sobre este Nieuport 17 de la 91ª Escuadrilla, donde aparece entonces el cabalino rampante
en las aeronaves utilizadas por Baraka. Esta imagen es tomada cuando precisamente piloteaba esta aeronave. Al poco tiempo pinta también el Cavallino en su Spad S7. Y finalmente, en 1918, el Spad S13, formado por un famoso escuadrón de haces. Aquí sí, finalmente aparece el fondo de nube. Fue sobre ese último avión que vimos y durante esas épocas cuando se le toma esta foto tan célebre. Durante ese año, sus victorias llegaron a la cifra de 34, pero el 19 de junio fue derribado por fuego reunido del enemigo, durante la Battaglia del Solsticio, en proximidades del río Piave, muriendo en acción. Esta es una imagen de su entierro, y allí está presente su querido Cavallino, junto con la bandera y en lo que seguramente parece estar el escudo de su regimiento. El caballito de Francesco Baracca no tiene origen en la heráldica familiar, porque su heráldica solo registra un lema, y no un escudo. Dicho lema, sobre registros que datan del siglo XIV, anuncia en latín ad maiora, que en español significa a mayor, proyectando la consigna de siempre ir por más, ya que data de la época de los torneos. El tema del escudo es el siguiente. Su origen data del 17 de marzo de 1927, cuando el rey Víctor Manuel III dicta un decreto en el cual nombra a Enrico Baracca, padre de Francesco, con el título de conde. Ahora bien, el emblema de la escudería Ferrari apareció por primera vez en 1929 en todas las publicaciones, cartas y papeles oficiales de la compañía, pero no en los autos, que pertenecían a Alfa Romeo, antigua marca que ostenta su propio logo. Además, llevaban su propio símbolo, un trébol de 4 hojas dentro de un triángulo blanco, el célebre cuadrifoglio. El escudo con el caballito hizo su debut a mediados de 1932. Fue el 9 de julio de dicho año, en las 24 horas de Spa, sobre el capó de este Alfa Romeo 8C, con su típica forma de escudo triangular. No obstante, sobre un monoplaza ya plena y totalmente Ferrari, fue colocado recién en el año 1947. Imagen durante el mismo año sobre este 125S, llevando el Cavallino encima del radiador, pero en su variante rectangular. A 90 años de aquella fecha de su debut en pista, es decir, el 9 de julio de 2022, durante el fin de semana del Gran Premio Austríaco, todos fuimos testigos, y aunque algunos ni se percataron, de que los monoplazas italianos llevaron impreso en sus laterales la figura de aquel primer escudo utilizado en pista, el logo en formato original, el de 1932. Con el intervalo de 1940, cuando su separación de Alfa Romeo, que lo privó de utilizar por un tiempo su emblema, recurriendo a Auto Avio Costruzione. La evolución del logo a través de los años está detallada en este gráfico. Siempre sobre fondo amarillo, color presente en el escudo de Módena, con los colores de la bandera de Italia en la parte superior y a veces con la S y la F de Scuderia Ferrari o directamente con su también tradicional leyenda. Esta lámina ilustrada muestra con la firma de Enzo Ferrari al pie del texto, en el cual se aclara su origen y el exacto ángulo de inclinación que debe tener su emblema, con la figura del caballito definitivo y más estilizado que los primeros. Este caballino rampante negro, pero sin fondo, también lo utilizó la Ducati. Como vemos aquí a Gianni Degli Antoni, después de la victoria lograda con una Ducati de 125 centímetros cúbicos en un circuito sueco durante el año 1956. El ingeniero y diseñador de Ducati,
Fabio Taglioni, obtuvo autorización para utilizar el Cavallino en sus motos durante aquel año. Es muy importante aclarar lo siguiente. Sucede que Taglioni nació en el mismo pueblo que Francesco Baracca. Además, su padre también fue aviador y si bien no estaban en la misma escuadrilla, fue amigo y camarada de armas de las Italiano durante la Primera Guerra Mundial. Tanto la inclusión del logo como su pronta desaparición no tienen una explicación concreta y puntual. Y según expresa la misma Ducati a través de la siguiente misiva, la decisión de la Dirección General de retirar el equipo de carreras oficial debido al alto coste y la poca consideración por el aspecto histórico del símbolo, hicieron desaparecer el caballito de los laterales de nuestras motos. Curiosamente, Ducati ha reeditado el uso del logo en 2018, pero esta vez fue más al estilo del caballo rampante de Baracca. Lo hizo en homenaje al cumplirse un siglo de la muerte del as italiano. Pero fue algo pasajero, siendo desde siempre el caballito encabritado una forma inequívoca de reconocer un único producto: Ferrari. De esta forma, il Cavallino rampante de la Scuderia Ferrari seguro que seguirá luciendo en los monoplazas rojos como el emblema más representativo del deporte motor por muchos años más, y para regocijo y alegría de todos esos tifosi que están esparcidos por todos los rincones del planeta. Fittipaldi Copersucar. Un logo particularmente colorido y que muchos recordarán es el del equipo brasileño Fittipaldi Copersucar, aquí uno de sus modelos. El emblema original del gigante azucarero no es tan colorido. Pero sí lo fueron las diferentes versiones impresas que utilizó el equipo. Incluso no descarto que posiblemente haya habido alguna versión más, como las siguientes tres. Lo que representa dicho logo es en portugués, beija-flor, besaflor en nuestro idioma, por los países de habla hispana, conocido también como picaflor o colibrí, que se alimenta del dulce néctar de las flores. Aunque no sea ciencia cierta en qué especie se basó, y si así lo hizo el creativo responsable, de todas formas, la mayoría de estos diminutos pájaros tiene un hermoso, variado iridiscente y tornasolado colorido. Logo utilizado después cuando el equipo Fittipaldi ya no contaba con el auspicio de Copersucar. Este último que acabamos de ver, aunque es un logo con la imagen sugerida del perfil de un Fórmula 1, no dejan de ser letras impresas y que no necesitan de ningún desarrollo explicativo. Fond Metal. Compañía metalúrgica italiana dedicada a la fabricación de llantas. Fue propiedad de Gabriele Rumi. En la Fórmula 1, Fond Metal fue auspiciante, luego dueño de su propio equipo, desarrollador motorista de Ford, de elementos técnico-mecánicos para la categoría y accionista de Minardi. En lo referente a su funcionamiento como equipo, se creó sobre la base de Osella en 1990, utilizando en un principio uno de sus chasis en el 91 para luego fabricar los propios, compitiendo hasta la temporada siguiente con malos resultados. Fond Metal es el acrónimo de fundición de metal, y este fue uno de los modelos con que corrió en la categoría. Utilizó dos logos, uno fue este, pero en oposición con la denominación de la F1 debió cambiarlo. Este fue el siguiente y más utilizado, sugiriendo las siglas del logo anterior y utilizando los colores rojo y amarillo. Los colores tanto del logo como del emblema de la empresa responden a los colores del escudo de Bérgamo, puesto que el municipio de Palosco es el sitio de donde es oriunda la compañía. Gilby.
El equipo Gilby Engineering existe desde 1954 utilizando chasis Maserati y Cooper, hasta 1961 cuando Sidney Green, su fundador, le confía al diseñador Len Terry la construcción de un chasis propio, motorizado primero por Coventry Climax y BRM después, disputando solo 2 carreras entre dicho año y el siguiente. En 1963 el chasis pasa a la Ian Raby Racing, quien disputa también una sola competencia. Este fue uno de los modelos propios, el de 1962, rodando en el carrusel del viejo Nürburgring. Foto. El emblema era una estrella verde oscuro de 6 puntas, contrastada en su contorno de profundidad por el color verde más claro, y con la inicial del apellido del dueño del equipo en su centro. Según crónicas de la época, Green la elogió debido a su simbología de carácter protector. Goodyear. Goodyear fue una proveedora de neumáticos durante mucho tiempo en la Fórmula 1, calzando a innumerables equipos y logrando grandes logros en la categoría. También, durante muchos años, hizo muy importantes aportes a diferentes disciplinas, incluso a la aviación. La historia de su logo tiene origen en la creación de la empresa, puesto que The Goodyear Tire and Rubber Company fue fundada el 29 de agosto de 1898 por Frank Seiberling. El nombre de la compañía fue puesto por el propio Seiberling en honor al inventor del proceso de vulcanizado del caucho, Charles Goodyear. Antigua ilustración alegórica sobre Mr. Goodyear. Uno de los primeros logos de la compañía fue este. En él se puede apreciar que aparece la sandalia con el pie alado, tan característica de dicha marca. Seiberling dio origen al logo durante una reunión con integrantes de la firma en su casa durante el año 1900, presentando la idea de la sandalia con el pie alado como emblema central. Se basó en la imagen del pie del dios olímpico griego Hermes, Mercurio en la mitología romana, veloz mensajero de buenas nuevas. Logotipo utilizado durante muchos años. Emblema actual. Hart. Luego de sus épocas de conductor, Brian Hart se fue transformando con el tiempo en un extraordinario motorista de dilatada trayectoria que, a través de su empresa, colaboró, desarrolló y creó plantas impulsoras de competición para muchas categorías importantes del deporte motor, donde logró grandes éxitos, para luego pasar a la Fórmula 1. Él mismo solía decir que él llevaba su pasión en la sangre, y por ese motivo fue la elección de este comprensible y a la vez tan bonito emblema. El logo que utilizaba su empresa, tan simple como logrado, contenía un corazón y dentro de él un pistón con su correspondiente biela. Hesketh. Vamos a uno de esos casos en que la elección de determinado logo impreso no tiene, al menos para mí, una explicación. Como es el caso del equipo Hesketh, que se volcó por gustos personales, gustos de aquel excéntrico Lord Thomas Alexander Fermor Hesketh, durante la década del 70, que más de una vez vacilaba en explicar. Paradójicamente, si se recurre a un traductor, Hesketh significa en español vacilar. Por el año 1974, utilizó la imagen de un osito de peluche. Su parecido se asemeja más al famoso Teddy Bear estadounidense de principios del siglo XX, pero en versión animada. Y no al británico Paddy Bear que apareció cuando el Lord ya tenía unos 8 años. O al Winnie Pooh, también británico y de mediados de la década del 20, el cual es color amarillo. Vaya uno a saber. Aquí, junto a Hunt en el 75,
El Lord era 3 años menor que James, cuando también utilizó el logo de un hipocampo o caballito de mar sobre un monoplaza limpio de publicidad. Pero en este caso sí se sabe cuál es el origen de la utilización de este pez de cabeza parecida a la de un equino. Como se puede observar en esta imagen, el hipocampo fue debido a una especie de acuerdo que hubo en su momento con este equipo de la Fórmula 3 británica, justamente llamado Hippocampos Racing, equipo en donde brillara el galés Tom Pryce, tiempo antes de su paso a la Fórmula 1. Coincidentemente, la decoración de este March 743 de Fórmula 3 con bandas azules y rojas sobre fondo blanco, que era muy parecido a la que utilizó Hesketh ya prácticamente desde su comienzo en la Fórmula 1, con el March 731 de 1973. Finalmente, les comento que más allá de un seguro recurso publicitario, nunca encontré relación lógica alguna en el logo del osito, en versiones Driver o Superbird, del equipo de Lord Hesketh. Tal vez la respuesta sea que dormía con alguno o todos ellos. HWM. La HWM fue creada por los conductores George Abecassis, foto, y John Heath en 1946, compitiendo en varios sitios. Ya creado el campeonato mundial y siempre motorizado por Alta, disputó una sola competencia en 1951 y otra en el 54, pero en cambio durante 1952 y 53 participó en casi todas las carreras. Finalmente, en 1955 de forma privada se presentó por última vez un HWM Alta, que intentó competir en Mónaco, pero no lo logró. Vale aclarar que este equipo casi siempre aspiró a promocionar, sobre todo a los conductores británicos. El modelo que se observa en la imagen es uno de los 4 utilizados, construidos todos por la dupla Heath y Francis. HWM son las iniciales de Hersham and Walton Motors. Hersham and Walton-on-Thames son pueblos contiguos de Surrey, condado inglés. El logo es un círculo con las letras de la marca en el primer contorno y dentro hay otro círculo que encierra un escudo, el cual contiene 2 estrellas, las cuales representan a cada uno de los pueblos, y además centrada se encuentra la figura de un cisne, ave tradicional que habita en los cauces de esa zona geográfica. Este cisne se ha visto en el logo tanto con las alas desplegadas a la izquierda como con trazos más básicos y de perfil a la derecha.